Hola chicos, buenos días, ya estamos otra vez por aquí con ganas, ¿de acuerdo? Para cubrir la última parte del tema de óptica geométrica, que es la parte relativa a la construcción de imágenes, ¿de acuerdo? Para ello, en este caso, bueno, pues tenemos un esquema que nos va a venir dado en principio. Este esquema corresponde al de una lente convergente. Fijaros que las puntas de la flecha están metidas hacia adentro, los extremos, ese es el símbolo de una lente convergente. En este tipo de lente lo que nos van a dar es la posición del objeto real, el objeto real en sí también, y la posición de los dos focos, F y F'. Un comentario antes de empezar, indicar que esto que hay aquí, el objeto real, aunque lo dibujamos con forma de flecha, no es un vector. Se suele dibujar normalmente como una flecha para indicar en qué punto se encuentra en la cabecera a la hora de dibujar la imagen allá donde nos salga. Únicamente por eso, ¿de acuerdo? ¿Cómo vamos a conseguir averiguar la imagen? Como siempre, por cruce vamos a intentar averiguar dos de los tres rayos principales. Allá donde se crucen estos rayos principales será el punto en el que tengamos la cabecera de la imagen. ¿De acuerdo? Venga, vamos con ello. El primer rayo principal que vamos a trazar es aquel que partiendo de, aquel rayo de luz que partiendo de la punta del objeto real se propaga de forma paralela al eje óptico, de manera que al llegar a la lente se desvía pasando por el foco F'. Este sería el primer rayo principal. ¿Cómo podemos observar el segundo rayo principal? El más sencillo sería aquel que partiendo de la cabecera de la flecha pasa por el foco F y en el momento en el que cruza la lente, en el que toca la lente, se desvía propagándose de aquí en adelante en forma de recta paralela al eje óptico. ¿De acuerdo? El punto de cruce de estos dos rayos, el punto de cruce directo, sería el punto que me da la posición de la imagen, que en este caso vamos a pintar de color rojo. ¿De acuerdo? Esta sería la imagen averiguada. De la cual vamos a indicar ahora algunas características. En primero, indicar que el tamaño de la imagen en este caso es aproximadamente igual al tamaño del objeto real. Por otro lado, indicar que esta imagen es invertida. Fijaros que se encuentra invertida con respecto a la posición del objeto real. Y en tercer lugar, indicar que es una imagen real. Es una imagen real porque para averiguarla procede, digamos, el punto, la cabecera de la imagen la hemos averiguado por cruce directo de los rayos de luz en su propagación, con lo cual la imagen sería real. Vamos a notar las características de la misma, que son importantes, ¿de acuerdo? Es una imagen de tamaño igual aproximadamente que el objeto real. Es una imagen invertida y es una imagen real, ¿de acuerdo? Esas son las tres características a las que tendremos que hacer muchas veces referencia cuando averiguemos la imagen en una construcción de rayos, ¿de acuerdo? A continuación vamos a estudiar el caso de cómo se averiguaría esta imagen con una lente divergente. Venga, vamos con ello. Un segundito y seguimos. Hola chicos, vamos ahora con el segundo caso de construcción de imágenes. En este caso lo que vamos a hacer es la construcción de imagen con una lente divergente. Sabemos que es una lente divergente por el tipo de símbolo que estamos utilizando, que tiene las flechas abiertas hacia arriba y hacia abajo, ¿de acuerdo? Nos darán lo que es el objeto real, la posición del objeto real y la posición de los dos focos. En este caso, la posición de los dos focos, observad que el primero de ellos es F'. F' se va a encontrar a la izquierda de la lente, mientras que F se va a encontrar a la derecha de la lente. Como en el caso anterior, lo que haremos será intentar encontrar el cruce de dos de los tres rayos principales y allá donde se encuentre el cruce es donde se va a encontrar la imagen. Importante saber que la imagen puede estar tanto a la derecha de lo que es la lente como a la izquierda de la misma. No hay que tener ninguna idea preconcebida. Y sin más, empezamos. Venga, el primer rayo principal sería aquel que partiendo de la cabecera de mi objeto se propaga de forma paralela al eje óptico hasta llegar a la lente. Una vez que llega a la lente, este rayo va a diverger, pero lo va a hacer de tal manera que su prolongación, ¿vale? Que su prolongación en línea recta va a cruzarse con el foco F'. ¿Ok? Este sería el primer rayo. Vamos con el segundo. El segundo rayo sería aquel que une la cabecera de
una imagen, la flecha de la punta de la flecha, con el foco F. Fijaros que en este caso el foco F ya no se encuentra a la izquierda, se encuentra a la derecha, con lo cual tenemos que tener en cuenta el trazado de esta recta, ¿vale? Intentamos trazar esa recta, pero cuando llego a lo que es la lente, me paro completamente. ¿Por qué? Porque a partir de aquí el rayo de luz se va a propagar en línea recta y de forma paralela al eje óptico. ¿De acuerdo? Bien, este sería el segundo rayo. Importante comentario, fijaros que la propagación de ambos rayos a la derecha de lo que es la lente no se van a cortar. Estos dos rayos divergen, con lo cual lo que tengo que hacer, lo que vamos a tener que hacer es la prolongación de los rayos hacia atrás, tanto del rayo 1 como del rayo 2. Y será en esa prolongación hacia atrás donde encuentre el punto de corte. En ese punto de corte se me va a formar la imagen, que en este caso marcaremos con un color verde. Esta sería la imagen. Características de esta imagen. Bueno, en primer lugar, vemos claramente que la imagen es más pequeña que el objeto original. En segundo lugar, vemos que la imagen es derecha, al igual que el objeto original. Y en tercer lugar, destacar que es una imagen virtual. Es virtual porque procede no de la cruce de los rayos directos. Los rayos directos, como veíamos antes, no se cruzan a la derecha de lo que es la lente. Pero la imagen se forma con el cruce de las prolongaciones de los rayos hacia atrás, tanto del rayo 1 como del rayo 2, con lo cual se trata de una imagen virtual. Anotamos aquí entonces las características de la imagen obtenida, ¿de acuerdo? Sería una imagen, por un lado, más pequeña, por otro lado sería una imagen derecha, y por último sería una imagen virtual. ¿De acuerdo? Bien. Para no ralentizarnos demasiado, he preparado una presentación en la cual vamos a ver la construcción de imágenes en casos muy diversos, en los casos en los cuales la posición del objeto real va a ocupar distintos lugares en comparación con el foco. Si os parece, vamos a echarle un vistacillo y de esa manera sistematizamos un poquito más la construcción de imágenes en otro tipo de casos, ¿de acuerdo? Bien, nos vemos, un saludo y hasta ahora. Construcción de imágenes en lentes delgadas. En este apartado vamos a revisar de manera sistemática una serie de casos de construcción de imágenes para intentar clarificar el cómo se realizaría en un caso real, un problema. Mirad, el primer caso que vamos a estudiar es aquel en el cual el objeto real se encuentra muy alejado del foco. Para ver dónde se forma la imagen, recordar que tenemos que ver dónde se cruzan los rayos principales. Los rayos principales eran 3, pero solamente con el trazado de 2 sería suficiente. En todos los ejemplos realizaremos los 3 para que quede un poquito más claro. El primer rayo es aquel que es propagándose paralelo al eje óptico, al alcanzar la lente, se propaga de forma que pasa por el foco F'. El segundo rayo es aquel que pasando por el foco F, al alcanzar la lente, se propaga de forma paralela al eje óptico. Y el tercer rayo sería aquel que pasa directamente por el centro de la lente, de forma que no se desvía. El punto de confluencia o de corte de estos 3 rayos me daría la posición del objeto imagen. El objeto imagen en este caso tiene 3 características. La imagen es invertida, la imagen es más pequeña que el objeto real y la imagen es real. Real porque procede del cruce directo de los rayos. Un segundo caso sería aquel en el cual el objeto real se encuentra a una distancia justo 2f, 2 veces la distancia focal. En este caso trazamos los 3 rayos principales. El primero es paralelo al eje, una vez que alcanza la lente se desvía pasando por el foco F'. El segundo rayo pasa por el foco F y al alcanzar la lente continúa propagándose de forma paralela al medio. Y el tercer rayo es aquel que pasa justo por el centro de la lente y que por lo tanto no se desvía. El cruce de estos 3 rayos me da la posición del objeto imagen. El objeto imagen en este caso sigue siendo una imagen invertida, sigue siendo una imagen de igual tamaño y sigue siendo una imagen real, porque se forma con el cruce directo de los 3 rayos. El tercer caso, hemos utilizado un objeto real que se encuentra ya muy cercano al foco. Realizamos el trazado de rayos. En primer lugar, el rayo que se propaga paralelo al eje óptico y que al alcanzar la lente se desvía pasando por el foco F'.
En segundo lugar, el rayo que pasa por el foco F y que al alcanzar la lente se desvía propagándose de manera paralela al eje óptico. Y por último, el rayo que pasa por el centro del eje óptico y por lo tanto que no se desvía. En este caso, hemos llegado a esa imagen virtual, cuyas características son ya conocidas. Una imagen invertida nuevamente, va a ser una imagen más grande que el objeto real, y es una imagen real porque nuevamente se está formando con el cruce de rayos directos. Un cuarto caso curioso es aquel en el cual el objeto real se encuentra justo encima del foco. En este caso, realizamos el trazado de únicamente dos rayos. El rayo que se propaga paralelo al eje óptico y que al alcanzar la lente se desvía pasando por el foco F', y el rayo que pasando por el centro de la lente se propaga en línea recta, puesto que no se desvía. Como podemos ver en este caso, estos dos rayos no se cruzan, con lo cual cuando un objeto real se encuentra justo en uno de los focos, no se forma imagen. Pasamos ahora a lentes divergentes. El primer caso sería aquel de un objeto real que se encuentra muy alejado del foco. Hacemos el trazado de rayos. En primer lugar tenemos un rayo que, siendo paralelo al eje óptico, se desvía divergiendo, pero cuya prolongación pasa por el foco F'. En segundo lugar, un rayo que se dirige hacia el foco F, importante, este rayo se dirige hacia el foco F, pero al alcanzar la lente se va a propagar, ¿cómo? Se va a propagar en línea recta, en paralelo al eje óptico. Su prolongación hacia atrás me dará el punto de corte de formación de la imagen. Y por último, el rayo que pasa directamente por el centro del foco y que por el centro de la lente y que por lo tanto no se desvía. El cruce de estos tres rayos me dará justo la posición de la imagen. ¿Qué tipo de imagen vamos a tener ahora? Pues va a ser una imagen derecha, esta vez no va a ser una imagen invertida, es una imagen claramente más pequeña que el objeto real y es una imagen virtual porque se está formando por las prolongaciones hacia atrás de los rayos, no se forma por el cruce directo de rayos. El caso 2 sería aquel en el cual el objeto real se encuentra a una distancia que es justo el doble de la distancia focal. En este caso, el cruce del trazado de rayos me determina que el primer rayo va paralelo al eje óptico, al alcanzar la lente este diverge, pero su prolongación hacia atrás pasa por el foco F'. El segundo rayo es aquel que va dirigido hacia el foco F, pero al alcanzar la lente se va a propagar en línea recta paralelo al eje óptico. Su prolongación hacia atrás me determinará el punto de corte. Y por último, el tercer rayo, que es aquel que pasa por el centro de la lente y que corta en el mismo punto que los dos rayos anteriores. Se nos forma nuevamente la imagen en ese punto y cuyas características son muy similares. Es una imagen derecha, es una imagen más pequeña que el objeto real y es una imagen virtual porque se forma por la prolongación de los rayos. El tercer caso, tenemos el objeto real situado justo encima del foco F'. Hacemos el trazado de rayos. El primero de ellos es aquel que va paralelo al eje óptico. Al alcanzar la lente se desvía divergiendo, pero su prolongación se dirige hacia F'. El segundo rayo es aquel que, partiendo del punto B del objeto real, se dirige hacia el foco. Cuando alcanza la lente se va a propagar paralelo al eje óptico y su prolongación hacia atrás me dará ese punto de corte para la formación de la imagen. Y el tercer rayo, si queremos, sería aquel que, pasando por el centro de la lente, me corta a los otros dos en el mismo punto. Ahí tendríamos la presencia del objeto imagen, cuyas características nuevamente van a ser las mismas. Es una imagen derecha, es una imagen más pequeña que el objeto real y nuevamente se trata de una imagen virtual, ya que se forma por prolongación de los rayos.